Seguimos avanzando en contexto global. Yo soy Rodrigo Sedano y les invito a que me acompañen en este repaso a las noticias internacionales. Funcionarios ucranianos y fuentes de la agencia Reuters y AFP cercanas a las conversaciones informan que Kiev y Washington habrían acordado un marco para un acuerdo que incluiría el uso de tierras raras ucranianas. Además, Donald Trump informó que Zelensky va a viajar a Estados Unidos esta semana para firmar el acuerdo. Tenemos análisis. Y Chile decreta estado de excepción por el apagón masivo que afectó a más del 90% del país. La medida es para impedir que alguien se aproveche de la situación de oscuridad, según el gobierno. Las autoridades descartaron un ataque como causa de la falla eléctrica. El Papa Francisco sigue estable, aunque su estado es crítico, es lo que dice el más reciente reporte médico. Incluso desde el Hospital Gemelli firmó 2 canonizaciones. Una de ellas es la de José Gregorio Hernández, quien será el primer santo de Venezuela. Tenemos reporte también desde Caracas. Vamos a abrir este informativo con noticias relacionadas con la guerra en Ucrania. Funcionarios ucranianos y fuentes de la agencia Reuters y también de AFP cercanas a las conversaciones señalan que Washington y Kiev habrían pactado el marco de un acuerdo para el uso estadounidense de minerales y tierras raras ucranianas. Donald Trump afirmó también que Zelensky viajará esta semana a la capital estadounidense para firmar el acuerdo. Además, aseguró que le gustaría pactar un acuerdo similar para acceder a las tierras raras rusas. ¿Es cierto que el presidente Zelensky llegará el viernes para reunirse con usted y el acuerdo sobre los minerales ya está resuelto? Sí, eso he escuchado. He oído que viene el viernes. Desde luego, por mí está bien si quiere venir. Y él quiere firmarlo junto conmigo. Y entiendo que es un gran acuerdo, un acuerdo muy importante. Podría ser un acuerdo de $1.000 millones. Podría ser cualquier cifra. Pero se trata de tierras raras y otras cosas. Y mira, estamos gastando cientos de miles de millones de dólares en Ucrania y Rusia, en una guerra que nunca debería haber ocurrido. Esa es una guerra que nunca habría sucedido si yo hubiera sido presidente. Me gustaría comprar minerales en territorio ruso también, si podemos. Las tierras raras, ellos también tienen muy buenos recursos de tierras raras. Ambos los tienen. Y diría lo mismo sobre el petróleo y el gas. Mira, es algo positivo si lo hacemos. También es bueno para Rusia porque podemos tener acuerdos allí. Tienen tierras muy valiosas que no están siendo utilizadas. Así que algo así podría suceder. Para analizar las implicaciones de este posible acuerdo entre Ucrania y Estados Unidos, vamos a hablar con Fernando Pedrosales, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires. Fernando, en primer lugar, gracias por estar con nosotros. ¿Con este posible acuerdo estaría Zelensky aceptando el plan de paz de Trump o pueden ser temas independientes? Hola Rodrigo, ¿qué tal? Estamos viviendo tiempos muy intensos y muy rápidos. Ayer nomás hablábamos de que la ONU había votado en contra de Estados Unidos, de que Zelensky era un dictador, y hoy se está anunciando, todavía no confirmado, pero que Zelensky estaría camino a Washington en un par de días a firmar este acuerdo. Me parece que va de la mano, lo que vos preguntás, va de la mano el acuerdo de paz con estos negocios que se abren para Estados Unidos también. Estamos hablando de que las potencias cuando discuten no están discutiendo de moralidad, de buenos y malos, de justicia e injusticia. Están discutiendo de poder y de dinero. Y lo que están resolviendo acá es cómo se va a resolver esto y quién se va a llevar la parte de León. Que, spoiler alert, te digo, se la va a llevar a Estados Unidos. Bueno, vamos a escuchar muchas cosas en estos días. Como bien dice, los tiempos están cambiando muy rápido y hemos escuchado incluso a Trump decir hoy que desearía un acuerdo similar con Rusia. ¿Cómo podemos entender estas palabras? ¿Es una provocación de Trump o puede haber algo más? No, yo creo que él está diciendo lo que piensa porque para Rusia también va a tener costos esta paz. También va a tener que de alguna manera sojuzgarse a Estados Unidos. Y muchos de los minerales que tiene la tierra ucraniana, por ejemplo en el Donbass, están en poder de Rusia. Y a esos minerales se está refiriendo Donald Trump. Y ya hubo conversaciones y, según algunas fuentes internacionales, Rusia ya habría admitido y aceptado que empresas norteamericanas se encarguen de quitar esos materiales, de tomarlos, entre ellas las tierras raras, ¿no? Claro.
Bueno, dice usted que estamos escuchando palabras o discursos que van sobre el poder. Bueno, muchos pensaban que todos estos movimientos de Trump quizás podrían ser más palabras que actos, pero ¿está Donald Trump consiguiendo quizás más cosas de lo que se podría pensar en un principio? Mira, Donald Trump parte del diagnóstico que Estados Unidos entró en una crisis hegemónica, una crisis de poder con el gobierno anterior, pero también desde antes. Entonces él tiene que hacer dos cosas. Por un lado, convertirse él en una figura temida, que nadie pueda desobedecer, atacar o molestar a Estados Unidos sin costo. Y a partir de ahí, pensar en los intereses norteamericanos, que es lo que a él le interesa y lo que él representa, ¿no? Él tiene que defender los intereses económicos de su país y eso está haciendo con todo el poder que tiene. Me parece que vamos a asistir en los próximos años a un fortalecimiento político de Estados Unidos, al viejo estilo del siglo XX, donde no va a tener amigos ni enemigos, sino socios o adversarios económicos. Bueno, y hemos escuchado también estos días a varios líderes europeos decir que ellos van a seguir apoyando a Ucrania, que van a invertir más dinero en defensa. Visto este movimiento, quizás quedan en el vacío esas palabras de ayuda a Ucrania, no porque no quieran, sino porque Ucrania acepte una paz y ese dinero podría ir más bien reforzado a lo que usted nos dice, a que Estados Unidos ya quizás no va a ser un socio confiable. Mira, para empezar, Ucrania tiene el 5% de la producción minera crítica, o sea, de los minerales más importantes. Le va a otorgar a Estados Unidos el control sobre el 50% de eso, ¿no? O sea que Ucrania también va a tener una parte importante en esta negociación. Europa está un poco perdida en este momento, ¿no? Porque evidentemente está apoyando una resistencia en la guerra de Ucrania, que la misma Ucrania parece que va a abandonar, y también tiene que ver qué va a hacer en este nuevo mundo, donde es un mundo de tiburones, un mundo de potencias que sin ningún tipo de palabras bonitas exponen sus intereses y los buscan drásticamente. Va a seguir Europa un poco viviendo en la melancolía del viejo continente, del humanismo europeo y todas estas cosas que ya no parecen estar con vigencia, o va a aumentar el presupuesto de defensa, va a trabajar sobre inmigración, va a ver qué hace para no depender más de energía con Rusia. Me parece que Europa está en una encrucijada y va a depender de sus líderes políticos si sale o si se profundiza la decadencia. Bueno, pues una vez más le doy las gracias por haber estado con nosotros. Veremos qué es lo que pasa con Estados Unidos, Ucrania, también con Europa. Gracias, Rodrigo, por llamarme. Siempre es un gusto hablar con vos. Nosotros seguimos hablando ahora de la Franja de Gaza y la Defensa Civil declaró el martes que 6 recién nacidos habían muerto durante la última semana en medio de una ola de frío que azota el territorio palestino, mientras que muchos desplazados siguen viviendo en tiendas de campaña. 5 de los bebés murieron en el norte de la Franja, el sexto lo hizo en Han Yunis. Maxim Pluvine nos lo cuenta. En medio del frío invernal se agudiza la crisis humanitaria para los gazatíes. Con temperaturas que han descendido hasta los 0 grados centígrados en la última semana, se reportaron varias muertes de recién nacidos por hipotermia. Conseguimos salvar a algunos recién nacidos, pero desgraciadamente otros no pudieron salvarse por hipotermia o porque llegaron demasiado tarde. Una inmensa mayoría de los desplazados internos del enclave permanecen en tiendas de campaña. Se espera a que Israel deje ingresar al territorio casas móviles como refugios temporales para las más de 280.000 familias que se han quedado sin hogar tras los ataques aéreos israelíes. Hamas acusó por su parte a Israel de retrasar la entrega de estos materiales. Dios me bendijo con un recién nacido el 15 de febrero de 2025. Mi mujer dio a luz en el hospital Amigos del Paciente y tras el parto nos fuimos a casa. Sin embargo, 2 días después el estado del bebé empeoró, así que volvimos al hospital donde el bebé permaneció 3 días en cuidados intensivos. Frente a la emergencia humanitaria y el frágil alto el fuego, la ministra de Asuntos Exteriores del Estado de Palestina declaró este martes ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que el pueblo palestino se enfrenta a la fase más peligrosa de su historia. El pueblo palestino se enfrenta a la fase más peligrosa de su historia, ya que las fuerzas de ocupación practican una política ilegal, una política de asesinatos, destrucción, hambre, deportaciones temporales, represalias y detenciones, continuando con su larga historia de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad a lo largo de 58 años, beneficiándose de la ausencia de rendición de cuentas y cuestionamiento. Los miembros del Consejo de Derechos Humanos han planteado con frecuencia acusaciones de violaciones israelíes de los derechos humanos durante la guerra en Gaza. Mientras que una investigación de la ONU concluyó el año pasado
que la inmensa escala de las matanzas constituían posibles crímenes contra la humanidad. Y Chile ha declarado el estado de excepción con toque de queda en Santiago por el apagón masivo que hubo hoy y que dejó sin luz a más del 90% del país. Incluso afectó a 2 provincias argentinas. Hasta el momento se cree que el corte de electricidad fue por una desconexión de las líneas de transmisión, aunque las autoridades siguen analizando las causas. Pero sí se descartaron ya de tajo que fuera un ataque. Manuela Cano nos lo cuenta. Negocios a oscuras, semáforos apagados y un masivo caos vehicular. Chile experimenta un apagón que afectó a más del 90% del territorio. Ante este panorama, las autoridades buscan esclarecer las causas de la falla eléctrica. Hasta el momento se cree que se debe a una desconexión de las líneas de transmisión. Queremos informar que se ha convocado a Cogrid Nacional para monitorear el corte de suministro que preliminarmente afecta desde las regiones de Arica, Parinacota a Los Lagos. Estamos monitoreando junto con la SEC el origen de este corte y las afectaciones sectoriales. Entre tanto, los ciudadanos relatan el temor que causó el apagón y esperan que se restablezca lo más rápido posible. Me dio miedo, sí, como que me imaginé cualquier cosa, o sea, como que igual se vio y todo saliendo, no sé, todo mal. No hay nada, no hay efectivo, no hay dinero, no hay metro, no hay nada, bueno. Entre las principales consecuencias, el metro de la capital fue evacuado y el alumbrado de Santiago se encontraba apagado. También interrumpió las operaciones mineras, ubicadas en mayor medida al norte del país. Chile, conocido por tener una sólida infraestructura eléctrica, enfrenta el que sería su peor apagón en al menos 15 años. Vamos a avanzar con el estado de salud del Papa Francisco, que sigue siendo reservado. El más reciente reporte clínico señala que le realizaron una tomografía para ver cómo están sus pulmones con la neumonía que padece. Aunque el boletín de la Santa Sede dice que el sumo pontífice no ha tenido nuevas crisis respiratorias y que está estable, incluso hoy recibió la Eucaristía. Sus problemas de salud no fueron un impedimento para que el Papa Francisco firmara 2 decretos de canonización. Por esto ahora se considerarán santos al italiano Bartolo Longo y al venezolano José Gregorio Hernández. El médico será el primer santo del país. Por eso la noticia la celebran desde Caracas, especialmente en la iglesia donde reposan sus restos. Hasta allí fue nuestra corresponsal Daniela Zambrano. En esta iglesia de la Candelaria, en el centro de Caracas, reposan los restos de José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres, y a quien el Papa Francisco firmó su decreto de canonización, aunque ya para miles de venezolanos ya era considerado santo. El proceso de la Iglesia Católica para solicitar su canonización inició en 1949, hace 76 años. El Vaticano lo declaró siervo de Dios en 1976 y en enero de 1986, 10 años después, lo declaró venerable. En abril de 2021 fue beatificado. A José Gregorio Hernández en vida se le reconoció por sus aportes a la medicina moderna, pero sobre todo por su devoción y su entrega hacia el cuidado de los enfermos más necesitados. Son miles los que atribuyen milagros concedidos por el doctor José Gregorio Hernández y que han acudido precisamente acá a la iglesia para celebrar esta decisión. Se espera que en los próximos meses el Vaticano diga la fecha de canonización de este santo, el primer santo venezolano. De esta forma nos despedimos, pero sigan aquí en France 24, que enseguida volvemos con Expreso de Oriente de la mano de mi compañera Gabriel Colchen. Cada semana tenemos una cita para hablar de derechos humanos. Ellas Hoy es el programa dedicado a las mujeres y a nuestras diversidades, para revisar nuestras luchas constantes, cómo cambia el mundo y también nuestros logros. Aquí entrevistamos a las que generan el cambio en el mundo y les contamos sus historias. Ellas Hoy, el programa de las mujeres. Véanos cada semana en France 24 y france24.com. France 24, la economía día a día. Liberté, égalité, actualité.